Seguimos informándoles a través de Corape Digital TV. Gracias por estar en sintonía de este espacio. Y a esta hora de la mañana vamos a saludar a nuestro invitado Nadino Calapucha. Él es dirigente indígena quichua y nos va a acompañar durante los siguientes minutos para hablar sobre esta ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China y ese sentir frente a esta decisión. Señor Calapucha, buen día. ¿Cómo está? Bienvenido. Muy buenos días, estimada. Qué gusto poder saludar igualmente a todos los que nos escuchan a través de este medio importante y todas las redes que tiene Corape. Muy buenos días desde la Amazonía ecuatoriana. Gracias por estar aquí. Cuéntenos un poco, con 76 votos respaldó la Asamblea Nacional esta ratificación del acuerdo comercial entre Ecuador y China, un tema que generó debates fuertes y movilizaciones en rechazo. ¿Cómo toman ustedes esta decisión? Desde luego que hemos recibido con mucha tristeza esta decisión de la Asamblea Nacional, efectivamente con 76 votos, sobre todo porque es un acuerdo con un país que no tenemos muy buenas referencias y además un acuerdo de esta magnitud se debió haber trabajado con la participación de los diferentes sectores que componemos el país. No ha sido debatido, no ha sido profundizado, no hay aportes desde la sociedad ecuatoriana. Fue trabajado por debajo de la mesa, es decir, bajo absoluta discreción en el gobierno anterior, en el gobierno de Guillermo Lasso, y eso nos preocupa porque las cláusulas, los acuerdos que contienen este tratado, básicamente nos está quitando la soberanía de nuestro país y nos preocupa sobre todo como pueblos indígenas, como defensores de la naturaleza, como defensores de territorios también, de que China está apuntando a los recursos que tenemos en este territorio. Por lo tanto, un tratado de esta magnitud consideramos nosotros que se debió socializar ampliamente y por lo menos pasar a una consulta popular, porque esto es un tema de fondo, es un tema de interés nacional. Señor Calapuche, ¿qué dice usted acerca de esas voces, sobre todo de las autoridades, que se mantienen en que esto es un convenio y que brinda una oportunidad gigantesca para el Ecuador? En un acuerdo de esta magnitud siempre hay pocos ganadores y muchos perdedores. Sabemos que los pocos ganadores son las grandes empresas, las grandes corporaciones, es decir, los grandes grupos de poder económico en el país. Y los grandes perdedores somos la mayoría de los pequeños, medianos productores, los pueblos indígenas, los obreros, los trabajadores, el campo y la ciudad. Entonces, efectivamente, en un contexto, en una coyuntura que estamos viviendo frente a la situación de seguridad en nuestro país, se han aprobado leyes que han estado en la espera durante algunos años y en esta ocasión ratificar el acuerdo el Tratado de Libre Comercio con China, nos preocupa mucho porque lo están haciendo una lectura desde la perspectiva de ellos, que beneficia. Pero Ecuador no está en condiciones de poder competir con un monstruo de país como China, que es la segunda potencia mundial. Y sí, nos dicen que nos van a dejar sin aranceles, vamos a poder exportar sin aranceles, pero ¿Ecuador está preparado para exportar grandes cantidades? ¿Qué implica eso en materia económica? ¿Qué implica eso en materia ambiental? Si, por ejemplo, nos están diciendo que tenemos que, bueno, el camarón es el primer producto de exportación hacia China, pero si es que tenemos que duplicar o triplicar la exportación, ya que no va a haber aranceles, significa que tenemos que invadir más territorios en la costa para hacer más eh, espacios para camaroneras, o tenemos que cultivar más bananeras, o tenemos que hacer más plantaciones de soya, de pitahaya, de caña en la Amazonía, lo cual significa también un nivel de deforestación que podría poner en amenaza al bioma amazónico. Entonces, consideramos que no ha sido muy debatido este tema y eso preocupa profundamente. Hemos tenido aquí en Corape la oportunidad de conversar con algunas personas, en este caso, que apoyan este tratado de libre comercio con China, otros que también rechazan este tratado de libre comercio con China. Aprovechando de que usted es líder de la nacionalidad quichua, quisiéramos saber cuáles son esos riesgos que en este caso usted considera podría traer este tratado, este TLC, hacia esta nacionalidad. Hay varias, hay varias. Una de ellas, no sé si se acuerdan, la audiencia posiblemente se acuerda de que hace algunos meses era noticia en el país de que embarcaciones chinas habían invadido el territorio marítimo en las Islas Galápagos, es decir, embarcaciones pesqueras de China. Esto sin ningún acuerdo, sin ningún tratado. Imagínense con un tratado, con un acuerdo de esta magnitud, donde básicamente estamos entregando en bandeja de oro la soberanía de nuestro país.
China no va a respetar, no ha respetado con un tratado. Y en los países que tiene tratado de libre comercio no hay buenas referencias. En América Latina tenemos a Chile, a Perú, a Costa Rica, que ya han firmado un tratado y no hay muy buenas referencias en materia ambiental, en materia de derechos humanos. Si bien es cierto, podrían estar hablando en materia económica que ha mejorado, pero sí, para muy pocos grupos de poder económico. Una de las cosas que nos preocupa profundamente es que en este acuerdo está diciendo que Ecuador, una vez firmado y ratificado este tratado, no puede alegar, no puede presentar demandas, no puede quejarse en materia legal en nuestro país. Si lo hace, China podría fácilmente acudir a cortes internacionales y sabemos cuál ha sido la historia de nuestro país en cortes internacionales, como en el caso del Chevron Texaco y otros acuerdos en los que hemos perdido en espacios internacionales. Por eso es que consideramos que es muy riesgoso. Además, violenta uno de los temas que prohíbe la Constitución, es decir, las semillas transgénicas, los productos transgénicos. Con este acuerdo vamos a importar productos transgénicos de China a nuestro país, lo cual significa que tendríamos que pedir permiso y además depender de ellos para producir soya, para producir papas, para producir habas, porque eso lo está mencionando en el tratado. Por eso es que no ha habido un debate profundo sobre estos temas de la gran mayoría de los ecuatorianos que se dedican al campo, ¿no? A la agricultura en el campo. Señor Calapucha, y desde algunos sectores también hay preocupación en este caso porque señalan que el Tratado de Libre Comercio con China haría que se genere una expansión de la minería ilegal en nuestro país, que la promovería. ¿Usted qué opina también sobre ello? Sabemos que en los últimos años China ha tenido grandes inversiones en nuestro país, inclusive ha tenido grandes contratos para realizar megaproyectos, en lo cual ha estado involucrado en procesos de corrupción. Es decir, también hemos importado procesos de corrupción desde China a nuestro país y también daños ambientales irreversibles. China ha estado operando en el centro de la Amazonía ecuatoriana, es decir, en la provincia de Napo, donde ha matado a 2 ríos con la minería ilegal porque ha estado operando y eso también China ha estado sirviendo como una oportunidad para el lavado de activos para grupos ilícitos en este país. Entonces, ha invadido territorios, ha violado derechos de las comunidades indígenas, ha habido persecución. Entonces, sabemos, estamos conscientes de que en este acuerdo, China, más que apoyar a la agricultura, más que apoyar a la economía del país con quitar divisas, está apuntando a los recursos naturales que posee este país. Nos referimos a la minería, al petróleo, a la madera. Acordémonos que China también es el primer país en el mundo en importar madera de procedencia ilegal. Entonces eso nos preocupa muchísimo porque no tiene muy buenas referencias en ese sentido también. Y también conocer una vez de que se dio esta ratificación de este TLC entre Ecuador y China, ¿qué esperan ustedes por parte de las autoridades? Desde luego que las autoridades no han respondido a los grandes intereses del pueblo ecuatoriano. Una vez más, se han dejado comprar con la narrativa de que esto beneficia al país y que va a mejorar la situación económica, la situación laboral en nuestro país. La CEPA, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es parte de las Naciones Unidas, ha manifestado que este acuerdo podría traer mayor desempleo a nuestro país. Entonces, no lo estamos diciendo solo la sociedad civil, no estamos diciendo los pueblos indígenas o los activistas y defensores, lo está diciendo una entidad especializada en estos temas. Entonces, nos preocupa mucho y ahora ya se ha aprobado. Los asambleístas no han respondido a las demandas, no han escuchado a los sectores que no han podido movilizarse, que no han podido hacer grandes acciones para defender la soberanía de este país frente a la amenaza con este tratado, dado la situación que estamos viviendo, ¿no? Que estamos en un estado de excepción, no hay garantías de seguridad en este país y por lo tanto las organizaciones no han podido realizar mayores acciones. Pero las organizaciones vamos a seguir atentos, vamos a seguir vigilantes, viendo las vías legales para poder generar acciones y alzando las voces de muchos sectores que tienen que ir conociendo. Uno, socializar también, ¿no? Porque este tema no ha sido socializado y muchos sectores todavía no lo conocen a fondo.
Señor Calapucci, también consultarle en este caso, mucho se habla del mal comportamiento de empresas chinas, empresas internacionales operando dentro de nuestro país, dentro de Ecuador. Frente a este escenario, también, ¿cuáles son esas acciones que debería de, usted cree, fortalecerse en el país, ya una vez que también se ha ratificado un tratado de libre comercio entre Ecuador y China, de que la población y algunas organizaciones se muestran preocupados frente a este posible escenario de un mal comportamiento de las empresas chinas? Justamente decía que no tenemos muy buenas referencias, inclusive en la materia laboral, ¿no? Sabemos que las condiciones laborales en China son precarias, no ha sido dignificada, pues, los derechos laborales en su propio país. Es decir, cuando traen acá, efectivamente traerían mano de obra barata a nuestro país, no estarían contratando a la gente de aquí porque ya lo pasó en las grandes obras como Coca-Cola o Sinclair, que muchos decían va a traer trabajo, pero sí, ellos trajeron su propia mano de obra porque inclusive es barata y sí, no, ha habido abuso de derechos aquí en este país por parte de las empresas chinas y básicamente estamos importando todos esos problemas. Estamos haciendo un negocio con un país que tiene todos estos antecedentes y eso no es un negocio, eso es básicamente perder la dignidad y la soberanía de este país. Entonces nos preocupa profundamente, hay varios temas, hay varias aristas que tenemos que navegar para profundizar y llegar a las conclusiones positivas que podría beneficiar de alguna manera a un país que no estamos en condiciones de competir. Y este acuerdo, desde luego, nos pone en una situación de competencia desleal. Seguimos en esta entrevista con Nadino Calapucha. Como les mencionamos, él es dirigente indígena quichua. Estamos conociendo un poco esas reacciones frente a esta ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China, que ratificó la Asamblea Nacional. Y usted durante toda esta entrevista ha mencionado el tema de la necesidad de socializar, por ejemplo, este tema de los tratados. ¿Qué otras acciones, qué otros temas también cree son importantes que se socialicen con las comunidades, con las nacionalidades, con la sociedad civil y también desde el gobierno nacional que se tenga esta iniciativa para en este caso evitar lo que desde las zonas amazónicas se señala vulneración de derechos, daños ambientales y más daños a estas zonas del país? Sí, efectivamente, uno no se ha socializado y ya se firmó y se ratificó de esta manera, pero considerábamos que era necesario profundizar, abrir debate con la participación amplia de varios sectores que componemos el país para poder hacer un acuerdo que represente a los intereses del pueblo ecuatoriano y no solamente de un sector mínimo de este país. Ya está firmado, pero creo que va a haber reacciones. No, hay muchos sectores que no han participado en estas discusiones. Por ejemplo, el sector de la producción lechera, ¿no? El sector lácteo. China tiene la empresa, el número 4 del mundo en temas de lácteos. Entonces, cuando ellos traigan productos lácteos acá a la mitad de precio de lo que venden un lechero ecuatoriano, significaría que no sería negocio para los ecuatorianos, para los productores de leche. Y hay cosas como estas, varios temas que tendríamos que analizar y profundizar cuando traigan semillas de papas transgénicas a cultivar acá. China no es que está interesado una vez más en la producción que tiene el Ecuador, está interesado en la materia prima, ¿no? En los recursos naturales, porque eso es lo que necesita y además necesita un poco deshacerse de la basura y de la chatarra que tiene, como ya lo ha hecho en otros países como Tailandia y Vietnam. Y ya en la parte final, antes de culminar esta entrevista, quisiéramos que nos deje un mensaje a todas las personas que la están viendo y la están escuchando desde la nacionalidad quichua del país. Estar atentos, estar vigilantes y no podemos permitir que nos quiten los derechos que hemos sabido ganar con las mejores armas como son la hermandad, la unidad a base de grandes luchas y movilizaciones. Estos acuerdos generan y permiten que nuestros derechos sean arrebatados sin que nosotros nos demos cuenta. Ha llegado también el momento de la unidad. Sabemos que estamos viviendo una crisis muy fuerte en el país, pero no con esta excusa no vamos a permitir que nos quiten derechos. Tenemos que estar unidos, atentos a todo este proceso y exigir que se cumpla el mismo artículo 1 de la Constitución, que menciona que la soberanía radica en el pueblo y este pueblo soberano está pidiendo que se hagan bien las cosas y que seamos consultados en temas de fondos como esto. Y bueno, también a mantenernos vigilantes en nuestros territorios. Se vienen grandes luchas, se vienen grandes amenazas a nuestros territorios y tenemos que mantenernos unidos como siempre hemos estado para poder defender nuestros territorios. Y por otro lado, no quedarnos con las manos cruzadas, porque dicen, se oponen a todo. Las organizaciones sociales, el movimiento indígena, los activistas se oponen a todo. No,
No nos estamos oponiendo, estamos exigiendo que se hagan bien las cosas porque así lo demanda la Constitución y por ello exhortamos a las autoridades electas, a los dirigentes, a los líderes de las organizaciones del movimiento indígena y de otros sectores, a que empecemos a trabajar en propuestas basadas en la realidad social, cultural y geográfica de nuestro país para que los gobiernos, los mandantes no sigan copiando modelos obsoletos que han fracasado en otros países, como en este caso China. Perfecto, le agradecemos muchísimo por su tiempo para los medios comunitarios de Corape. Esperamos tenerlo en otro diálogo para continuar hablando también de esos temas, por ejemplo, que están vigentes en la nacionalidad quichua y también de algunos otros temas sociales. Muchísimas gracias por estar aquí.